Buenas a todos. Vamos a ver una pequeña introducción a lo que sería el DML, la manipulación de datos, con esas tres instrucciones básicas que tenemos para insertar, modificar y borrar datos de una base de datos. Vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo de los enunciados del ejercicio, el primero, donde tenemos las tablas vehículo propietario, infracciones y vehículo infracción. Y así más o menos pues vemos las relaciones y cómo insertarlas, sobre todo en esas claves ajenas que tenemos una NM al final con esa tabla vehículo infracción y una tabla, por ejemplo, una relación 1N donde nos hemos llevado el DNI del propietario hacia la tabla vehículo, ¿vale? Tenemos esa tabla ahí y vamos a ver, en principio se ha ejecutado correctamente y sería la inserción. Aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si vamos a insertar un vehículo y tenemos que hacer referencia a un DNI del propietario, pues el propietario debe estar insertado de forma previa, cosa que de momento pues no nos hemos percatado por la forma de definir lo que serían las tablas de la base de datos. Al igual que si hacemos, por ejemplo, el vehículo infracción, pues si tenemos que la matrícula del vehículo y la infracción son claves ajenas a sus respectivas tablas, en este caso vehículo e infracción, pues tendremos que primero tener una infracción y luego hacer una modificación o hacer una inserción de lo que sería un registro dentro de matrícula de infracción. Ahí si vemos dentro de nuestra tabla, pues en principio las tablas propietario e infracciones son aquellas que no llevan ninguna clave ajena, es decir, no son destinatarias de ninguna clave ajena, sí que sus claves están dentro de otras tablas, con lo cual podemos definir ahí. Tenemos que propietario tiene DNI, nombre, apellidos y dirección, y nosotros podemos hacer o realizar la inserción de datos mediante la orden insert_into. Definimos qué tabla va a ser, en este caso propietario, y tenemos aquí dos opciones. Si yo voy a registrar todos los valores que tenga la tabla propietarios, directamente me voy a la opción values, establezco aquí y tendré que seguir el orden que he establecido, en este caso DNI, nombre, apellidos y dirección. Es decir, aquí estableceré DNI. Como DNI lo he establecido como un varchar 2 de 9, pues tendré que definirlo de esa forma. Si yo he establecido el nombre también como varchar 2, todos aquellos campos que estén definidos como varchar tendrán que ir entre comillas, es decir, tendrán que seguir este patrón que tenemos aquí. Si rellenamos uno, pues por ejemplo el 22 1 1 1 2 2 2A, ¿vale? Con nombre Manuel, apellidos Sánchez, ¿vale? Y lo último, la dirección. ¿Vale? Con lo cual nosotros insertaremos un registro. Si ejecutamos toda la opción, nosotros tenemos aquí. De momento no hemos visto ningún tipo de... Tenemos la confirmación. Podéis ver aquellos datos que tenemos, pues tenéis ahí la opción de ver en propietarios. Si no recuerdo mal, aparece... No, en propietarios no aparece... Pues creo que se podría ver aquí. Esto en la versión de ordenador, que veremos también cómo instalarla, sí que se puede. De todas formas, introducimos ya las consultas para ver el contenido, donde podemos llegar y decir, pues select asterisco, es decir, todos los campos de la tabla propietarios, tabla propietario, from propietario, ¿vale? Y ahí tendremos que nos aparecerá ese detalle con todos los valores que tiene esa tabla, ¿vale? Con lo cual podemos ver o comprobar que efectivamente se haya insertado.
Si yo, por ejemplo, que tengo definido, miro la estructura y tenemos definido que el DNI, el nombre, apellidos y dirección, además si vemos aquí unas cláusulas check que no hay, no hemos definido cláusulas check, con lo cual yo podré definir pues tanto el nombre, los apellidos y la dirección como valores no nulos. Nada me impide, por ejemplo, ejecutar la siguiente instrucción: insert into propietario, ¿vale? Y definir una estructura. Por ejemplo, llegar y decir, pues mira, quiero el DNI y quiero el nombre. Y definir los valores, el listado de valores, y definir, por ejemplo, el 223334444A, donde yo defino el valor de Silvia, por ejemplo. ¿Vale? Si yo ejecuto esta instrucción otra vez, puedo ver que ahí tengo las dos opciones donde he establecido el campo DNI, el nombre Silvia, y adicionalmente el resto están establecidos como valores nulos. Vale, me voy a quitar esto de aquí y a partir de aquí trabajo sin tener que ejecutar toda la creación de tablas. Con lo cual yo puedo definir una serie de nombres. Si yo, por ejemplo, no estableciera o llegara ahí, hago un insert into propietario y establezco que quiero, por ejemplo, el nombre, los apellidos solamente, le pongo los valores y establezco pues Carlos García. Al final la ejecución de esta opción pues en principio me va a decir que no, porque no tenemos una restricción, es decir, dentro no tenemos una clave primaria definida, con lo cual no podríamos insertar nulo en el DNI que tenemos aquí establecido. Siempre tendremos que, como mínimo, establecer el DNI con los valores que tengamos. Pues el 334444555B. Y ahí la ejecución de esta de aquí sí que me dejaría, ¿vale? Aquí me están apareciendo porque estoy intentando ejecutar el insert into en un valor que ya tengo repetido. Por lo tanto, la clave primaria se está quejando de que no puede insertar ese valor otra vez porque sí que está. Si yo ejecuto esto de aquí, pues en principio tendré 3 valores dentro de mi tabla que tenemos ahí, ¿vale? A partir de aquí yo tendría la potestad de insertar, por ejemplo, un vehículo, donde llego y le digo que para mi vehículo voy a seleccionar una serie de valores. Vamos a mirar que tiene la tabla vehículo. Tenemos vehículo que tiene matrícula, modelo, marca y DNI de propietario, ¿vale? Matrícula sería, aquí lo establecemos, bachar 2, bachar 2, bachar 2. Matrícula, modelo, marca, DNI de propietario, ¿vale? Y ahí lo establecemos. Podemos, por ejemplo, copiar esto de aquí, nos lo llevamos al... Seleccionamos insert into vehículo. Ahí, aquí establecemos matrícula, modelo, marca y DNI de propietario.
Con lo cual aquí tendremos los valores que vamos a hacer, por ejemplo, la matrícula 4425HGK, el modelo pues fiesta de la marca Ford, y aquí el DNI del propietario pues será uno de los valores que ya tenemos. Por ejemplo, lo asignaremos a el valor de Silvia y lo tendremos que establecer con comillas. Ejecutamos. En principio se nos queja, pero si ejecutamos un select asterisco from vehículo, tendríamos ahí la comprobación de que efectivamente dentro de vehículo aparece una opción que tenemos ahí. Si ahí, por ejemplo, queremos ver la utilidad de lo que serían las claves ajenas, al final lo que nosotros haríamos con una consulta donde utilizáramos tanto los datos del vehículo como los datos del propietario, sería ejecutar, por ejemplo, select from vehículo propietario, ¿vale? Esto haría una combinación de todas con todas, es decir, se ejecutarían todos los registros que tenemos en propietario contra todos los vehículos, en este caso uno solo, y sí que tendríamos que filtrarlo porque, por ejemplo, aquí tendríamos que el DNI del propietario de ese vehículo es 2233444, pero se asocia, por ejemplo, con 221122, con lo cual no tiene sentido ninguno. Nosotros podemos filtrarlo y decirle que el DNI del propietario sea igual al DNI. Con lo cual aquí tendremos, o sería la ejecución de esa combinación, donde tenemos todos los datos de lo que sería el vehículo más todos los datos del propietario, y sería la relación que hemos hecho a través de la clave ajena y la utilización de las claves ajenas para realizar una serie de consultas, ¿vale? Si nosotros tenemos otra opción, la podemos definir, puesto que, por ejemplo, en este caso hemos definido un vehículo con todos sus campos, nosotros podríamos eliminar este campo de aquí perfectamente y no tendríamos pues el Calibra Opel pertenece a la misma persona. Lo volvemos a ejecutar y automáticamente veremos que si ejecutamos esa consulta, al final pues me aparecerán que Silvia tiene dos vehículos asociados, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Que, por ejemplo, queremos hacer una modificación, pues vamos a decirle, por ejemplo, que update vehículo set marca igual a Toyota, por ejemplo, where, y aquí ponemos el caso de que sea marca igual a Ford, ¿vale? Esto no tiene por qué ser marca, es decir, yo aquí, por ejemplo, podría poner modelo sea igual a Fiesta, y la ejecución de esa consulta, pues en principio, si vemos los vehículos, tendremos que esa ejecución, pues al final 0 rows. Sí, en principio me faltaba definir la mayúscula y tienen que ser iguales. Y aquí habría cambiado, pues dependiendo de un campo, le he cambiado el valor de otro, ¿vale? Otra cosa es si, por ejemplo, lo que sería una clave ajena, yo, por ejemplo, quiero llegar y decir, pues todos los Toyota van a ser ahora de Carlos, por ejemplo. Pues le
ponemos sUpdate, set DNI propietario al valor de Carlos, where marca igual a Toyota. Pues tendríamos aquí la ejecución de esta consulta. Me modificaría el cambio y en principio tendríamos aquí que ya se ha cambiado ese propietario que tenemos ahí de lo que sería Toyota. Si en caso de que hubieran varios vehículos de la marca Toyota, pues se cambiaría igual. Y hemos cambiado una referencia, ¿vale? Otra cosa es que nosotros quisiéramos cambiar el DNI del propietario, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cambiamos en la tabla propietario set DNI de propietario, en este caso DNI, que sea igual a, por ejemplo, 33888 777, donde el DNI sea igual a este de aquí. Vale, si ejecutamos esto de aquí, veremos que me está prohibiendo la actualización de eso porque tenemos un registro hijo, ¿vale? Es decir, estamos incumpliendo lo que sería la clave ajena que tenemos definida sobre esa tabla, donde alguien está referenciando este DNI que queremos cambiar a este valor de ahí, con lo cual no podemos hacerlo. Tendríamos que, por ejemplo, desactivar esa clave ajena y cambiarlo, pero entonces la base de datos quedaría en un estado donde tendremos aquí un DNI de propietario que no corresponde con ninguno, con lo cual si quisiéramos hacer esa modificación, pues al principio tendríamos que modificar el vehículo, ¿vale? Y voy a utilizar este de aquí. Si veis aquí, ¿vale? Si intento hacer eso mismo, ¿vale? También me va a dar una relación porque estoy intentando modificar este de aquí, con lo cual este de aquí no lo tendríamos, ¿vale? Es decir, si yo intento cambiar este valor por este de aquí y no existe en la tabla propietario porque no nos ha dejado, tendríamos que se produciría un error. La actuación en estos casos, pues al final tendría que ser llegar y colocar ese DNI de propietario, por ejemplo, a nulo, ¿vale? Y si ejecutamos ahora, me dice que sí que se ha actualizado, es decir, si yo ejecuto con vehículo, ese vehículo automáticamente ha pasado a no tener propietario. Está aquí. ¿Vale? Y ahí tenemos que el propietario del Toyota no tiene propietario. Y si vemos aquí lo que sería esta ejecución que tenemos aquí, ¿vale? Sí que ha cambiado. Ahora tenemos dentro de las opciones, si hacemos un select asterisco from propietario, veremos que tenemos esa opción de ahí donde Carlos García tiene el 888777B, ¿vale? Y
aquí si aparecen 2 es porque se está ejecutando el insert into arriba y no está dando error porque ya no tenemos ese cambio. Entonces aquí sí que podré ejecutar este update vehículo y seleccionar al nuevo. No obstante, ese vehículo ya no, el DNI del propietario ya no es este de aquí, con lo cual tendremos que decirle algún tipo de opciones, como por ejemplo podemos establecer, y ya que lo tenemos aquí, aunque esto es peligroso, where DNI propietario sea igual a null, ¿vale? Y esto podemos ponerlo como is null. Con lo cual la ejecución de esa opción de aquí, pues al final tendremos que hemos ejecutado aquí y que nosotros sí que nos aparece este propietario que tenemos. Si tuviéramos otros coches que no tienen propietarios, pues con esta de aquí se cambiaría también, ¿vale? Por último tenemos el borrado y es el delete from tabla, pues por ejemplo si quiere borrar uno de los vehículos y le tenemos que decir cuál queremos borrar. Pues por ejemplo si queremos borrar el Opel Calibra, pues podemos utilizar una serie de condiciones, ¿vale? Acordaros siempre de colocar el where, porque si no borraría todos los registros de la tabla. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, dentro del where lo que sería el modelo igual a Calibra and, ¿vale? Y podemos utilizar ese and, esas condiciones OR, que se cumplan una de las dos o las dos. Marca igual a Opel. Con lo cual ese select asterisco from vehículo en principio nos mostraría un solo modelo dentro de esta, ¿vale? Si nosotros ahora queremos, por ejemplo, borrar el DNI con propietario este de aquí que tiene una matrícula referenciada, veremos que si hacemos el delete from propietario where DNI es igual al este de aquí, que es el único que nos queda, ¿vale? En principio nos va a aparecer un error diciéndonos que estamos intentando borrar un propietario que tiene un registro asociado a través de una clave ajena y que también pues tenemos ese child record o ese registro hijo, con lo cual no podemos borrarlo, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de insertar y utilizar ese tipo de restricciones o borrados cuando tenemos ahí. Nos aparecerá aquí sí que si nosotros definimos por ejemplo la definición de la, y dadme un segundo que consiga la definición de la tabla. Aquí si tenemos esta definición de la tabla, ¿vale? Sería diferente si nosotros cuando definimos esa clave ajena, ¿vale? De vehículo a propietario, ponemos on delete cascade, ¿vale? Con lo cual estaríamos diciendo que en caso de producirse un borrado, ¿vale? Aquí sí que se ha borrado, ¿vale? Esta última se ha ejecutado porque he establecido que cuando se borra un propietario, si tenemos el borrado, se producirá. Y si selecciono los vehículos, como era el último que me quedaba, pues en principio la ejecución de esa consulta no debería de aparecer el no data found, no existen vehículos asociados porque he borrado el propietario y todos sus registros asociados, con lo cual es una opción un poco peligrosa porque podemos
sin borrar, ya habéis visto que no aparece ningún tipo de confirmación, ningún tipo de dato que te informe que tienen registros asociados. Y en bases de datos que sean un poco grandes, pues tenemos problemas de borrar pues casi una serie de registros al final asociados que no necesitamos o que no tenemos que hacer. ¿Vale? Nosotros podemos, igual que cambiamos o dijimos que cambiamos onDelete Cascade, pues podemos poner onDelete null, set null, perdón. Con lo cual, en la ejecución de esa opción establecería el definir la clave de DNI de propietario como nula, es decir, no registra nulo, que puede ser una opción para este tipo de casos que nos permita borrar el propietario. Pero generalmente lo que se suele hacer es establecer una serie de restricciones y borrarlas a mano, es decir, si no hay ninguna modificación, pues al final el borrado de un registro te borre adicionalmente unos cuantos, pues es una tarea un poco peligrosa que puede dar una salida que no queramos y que no podemos recuperar. Aquí, por ejemplo, si cuando yo he hecho esto estuviéramos estableciéndolo en una base de datos MySQL que nos permite la ejecución o la definición de onUpdate, ¿vale? Cascade, por ejemplo, ahí tendríamos esa opción, no ocurriría ese caso donde hemos tenido que modificar el vehículo para quitarle el propietario y luego modificarlo, ¿vale? En principio, más o menos esto sería toda la utilización que tenemos. El único de los casos que se me ocurre puede daros un poco de... Bueno, que se complica un poco, no es que se complique, es que hay que tenerlo en cuenta, es la inserción de estos campos date, por ejemplo, de fecha de multa y fecha de pago. Si nosotros hacemos una inserción, ¿vale? Y para eso voy a tener que meter una infracción. Tenemos código de fracción numérico, varchar 2 y number de 8, ¿vale? Pues tenemos ahí insert into infracción, values, tenemos el código de fracción que va a ser 1, es un campo numérico, ¿vale? Tenemos también de la infracción la descripción, que es varchar 2, y la cuantía, ¿vale? Pues vamos a decir, por ejemplo, atropello, y 1000 euros, ¿vale? Y aquí tenemos la opción de meter 1000,50, por ejemplo, porque es un campo que tiene datos decimales. Si ejecutamos esto, infracción, insert into infracción, infracciones, y le voy a poner ya el select y vemos la salida. Vale, ahí tenemos la infracción que tenemos del código 1 y estaríamos en disposición de insertar, ¿vale? Dentro de vehículo infracción, que tenemos la matrícula, la infracción y la fecha de multa y fecha de pago. Pues por ejemplo, cuando estamos tratando con flechas, aquí hacemos insert into, le voy a definir una serie de campos porque quiero la matrícula, quiero la infracción y quiero la fecha de multa, pero no la fecha de pago. Creo que están definidas así. Fecha de multa, infracción, matrícula. Vale, con lo cual aquí voy a definir los valores y cuando estamos tratando con flechas, pues vamos a definir una matrícula, por ejemplo esta. Vamos a definir una infracción, la 1, y vamos a definir la fecha, ¿vale? Y aquí vamos a utilizar siempre el toDate,
¿vale? El definir la fecha para establecer una fecha en nuestro formato. Es decir, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, pues el 22 del 12 del 2022, ¿vale? Y decirle ese formato de fecha que tenemos. Pues va a ser día a día, mes, año, año. Con lo cual se hará una conversión al tipo de dato fecha y se guardará, se almacenará, independientemente de cómo está, por ejemplo, esta página web que tiene una base de datos Oracle por debajo trabajando con el formato de fecha estadounidense, donde los días van en medio y los meses van delante, pues no tendría ningún tipo de problema. Y aquí, por ejemplo, el haber borrado esto de aquí me va a producir un error porque no tengo datos de vehículos y le estoy intentando poner una matrícula, una multa. En principio, ahí ya lo tendríamos, y la inserción o ese select tendríamos el establecimiento de esa información, ¿vale? Y aquí, si veis, el formato que viene definido, pues es ahí con ese mes con 3 decimales, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre que veamos una fecha, pues la introduciremos así como medida de seguridad, y este script funcionará tanto en cualquier sistema Oracle ejecutado con un formato de fecha diferente. Y mucho cuidado también, que he visto muchos errores con establecer este formato. Si cambiamos este formato a aquí, a esto por ejemplo, también tendremos que cambiar automáticamente este formato de aquí para definirle que lo entienda o lo comprenda, ¿vale? Y ahí lo establecemos. La representación es la misma porque es el formato que tiene interno esta instancia de Oracle que se está ejecutando aquí, pero nosotros podemos probarlo y tenemos siempre esa información disponible en el formato que nosotros querramos. A la hora de sacar también podremos modificar ese formato para que nos muestre con el formato que nosotros deseamos. Pues en principio esto sería el tema de DML, no tiene mucho más, y es hacer 4 o 5 ejercicios para ver un poco el funcionamiento y no olvidarlo, y no tiene mayor dificultad. Un saludo a todos.